¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otra vez a la Enciclopedia Mutante. Finalmente hemos llegado hasta la última integrante del equipo original, un personaje que ha tenido muchísimo desarrollo a lo largo de su historia y que es una de las más poderosas en todo el universo Marvel, la mutante telépata que es sin duda el corazón de los X-Men y que representa más que nadie el sueño de armonía de Charles Xavier. Me refiero por supuesto a Jean Grey, la Chica Maravilla. En este video vamos a repasar el origen de Jean Grey, desde el traumático accidente que la dejó en estado catatónico, cómo fue todo el proceso de curación y su entrenamiento con Charles Xavier, hasta cuando fue reclutada en la Escuela de Jóvenes Mutantes. En fin, todo lo que le sucedió antes de los X-Men. Como siempre les digo, para esta revisión nos basaremos únicamente en los cómics publicados por la editorial Marvel, por lo que no se tendrán en cuenta otros medios como el cine, televisión o videojuegos. Antes de iniciar con el video les recuerdo que le den like y que se suscriban al canal. Ahora sí, pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Jean Grey es un personaje de ficción creado por el escritor Stan Lee y el dibujante Jack Kirby para el número 1 de los X-Men, publicado en agosto de 1963 por la editorial Marvel Comics. Ella es una mutante nivel Omega, que son el tipo de mutantes más poderosos que se tiene registro. Aunque algunas fuentes la clasifican como Omega en todos sus poderes, la versión más reciente la clasifica así solo en cuanto a su poder de telepatía, mientras que su telequinesis se le clasificaría como mutante tipo alfa. Podría decirse que sus poderes son mentales, pero su poder principal y el que tiene más dominado es el de la telepatía, que como saben consiste en la capacidad de leer las mentes de los demás, comunicarse con las personas mentalmente de manera remota, incluso a largas distancias, crear ilusiones mentales, borrar la memoria, implantar recuerdos y de hecho tiene la capacidad de aprender y enseñar prácticamente cualquier cosa telepáticamente, como idiomas o habilidades. El segundo poder más importante que tiene Jean es la telequinesis, que consiste básicamente en la capacidad de mover objetos con la mente, pero adicional a esto puede crear un campo de fuerza telequinético que la protege de ataques físicos y de energía. También tiene la habilidad de manipular la materia a nivel molecular, con lo que puede cambiar su ropa o su traje a voluntad, e incluso es capaz de desintegrar objetos mentalmente. También puede usar su telequinesis para volar o hacer que otras personas floten o vuelen también. Y ha sido capaz de crear una burbuja de aire en el espacio para permitirse respirar temporalmente. También, aunque no parezca importante, Jean tiene el poder de la empatía. Es decir, que tiene la capacidad de conectarse a otros a través de sus emociones, sintiendo lo que los demás sienten o transmitiendo sus propias emociones a los demás. Aunque este poder no está tan desarrollado, sino que lo usa más bien de forma automática, dada su naturaleza más humanista y sensible. Con los años ha aprendido a controlarlo y por eso se le considera el corazón de los X-Men. Aparentemente esta fue la principal razón por la que la Fuerza Fénix la eligió como su huésped originalmente. Jean también tiene la habilidad de manipular la energía psiónica, con lo que puede lanzar rayos de este tipo de energía y también absorber la energía psiónica de otros seres. También puede acceder al plano astral y crear una proyección astral de sí misma, y ha aprendido a desenvolverse con gran habilidad de esta forma. Y tiene mucho entrenamiento para defenderse de ataques mentales tanto en el plano físico como en el astral. Puede crear armas concentrando su energía psiónica y utilizarlas para causar daño tanto físico como psíquico. Como un efecto colateral, Jean posee una memoria prodigiosa. Se podría decir que tiene memoria fotográfica, pues cada experiencia vivida deja en ella una huella psiónica de tal manera que cada olor, cada sabor, cada imagen le permite acceder a ese recuerdo de manera automática e inmediata. Esto no es algo que pueda evitar, pero es probable que sí lo haya aprendido a controlar y usarlo cuando es necesario. En un momento de su vida, Jean Grey fue huésped de la Fuerza Fénix, una forma de energía cósmica con capacidad creativa y destructiva, y con conciencia propia, que fue atraída por Jean Grey debido a su particular poder mental y a su empatía.
pues quería experimentar la vida humana y se valió del cuerpo de Jean para hacerlo. Esta etapa fue un poco confusa ya que eventualmente Jean muere, pero la Fuerza Fénix creó un duplicado de ella y se volvió malvada. Pero por el momento no ahondaremos en esta historia que es muy compleja. En su momento trataremos toda esta saga con mucha calma. Finalmente, Jean Grey también tiene la capacidad de renacer o revivir, y lo ha hecho en diversas ocasiones, en parte claro por la misma Fuerza Fénix que tiene la capacidad de otorgar vida y que en cierta forma ha mantenido un vínculo con Jean, pero también por un efecto de sus propios poderes psíquicos, que pueden mantener su conciencia sin su cuerpo y reformar telequinéticamente su cuerpo a nivel celular, por ejemplo, absorbiendo la energía psiónica de otros seres para reformar su propio cuerpo. Está muy extraño este poder, la verdad. No se habla mucho de las habilidades de Jean Grey, pero se sabe que tiene entrenamiento en combate psiónico, lo que la hace muy poderosa en batallas psíquicas sin protegerse en el plano astral. Pero aunque no se sabe qué nivel de combate físico tiene, sí se sabe que como el resto de los X-Men, ha recibido mucho entrenamiento, aunque ella tiende a depender más de su telequinesis para usar objetos como armas. También tiene habilidad como astronauta y piloto de transbordador, misma que aprendió con el uso de su telepatía, así como de piloto comercial, y por un tiempo se dedicó al modelaje. Jean Elaine Grey nació en el pueblo de Annandale-on-Hudson, en Nueva York. Es la segunda hija del matrimonio de Elaine Grey y John Grey, un profesor de historia, y es hermana menor de Sarah. Son una familia unida y su relación siempre fue muy amorosa y de mucha comprensión. Cuando Jean tenía alrededor de 10 años, mientras jugaba con su amiga Annie Richardson afuera de su casa, Annie atravesó imprudentemente la calle y fue arrollada por un vehículo, sufriendo un trágico accidente. Jean corrió de inmediato para sostener a su agonizante amiga, y el trauma resultante del impacto de verla en ese estado activó de forma prematura sus poderes mutantes de telepatía y su mente se conectó con la mente de Annie, por lo que Jean sintió todo el dolor y miedo de su amiga mientras fallecía. A consecuencia de este trauma emocional y mental, Jean entró en un estado de catatonia, abstrayéndose del mundo a su alrededor, ya que en cierta forma era como si dentro de su infantil mente, Jean hubiera capturado una parte del sufrimiento de Annie, quien ya había fallecido, y esto la mantenía en esa situación de aislamiento, repitiendo inconscientemente el trauma de su muerte y eternizando su agonía. Durante estos estados, ocasionalmente Jean provocaba incontrolables torbellinos telequinéticos, ya que no podía controlar sus poderes. Sus padres la llevaron con diversos médicos para atenderla, pero ninguno pudo lograr que Jean se recuperara, y fue uno de estos médicos quien recomendó a la familia contactarse con un colega suyo, que tenía experiencia en casos traumáticos similares, y que usaba un método novedoso. Los padres de Jean entonces contactan al Dr. Charles Xavier, un reconocido profesor universitario quien toma interés en su caso y comienza a tratar sus traumas, utilizando sus poderes mentales, y pronto comprende la fuente del estado de la niña, por lo que le ayuda a liberar a Annie, y así salir de su trauma mental y recuperar su conciencia plenamente. Pero Charles se dio cuenta que la niña era una mutante como él. Aunque aparentemente en un principio no se los hace saber a sus padres, después de varias sesiones se los explica y que él también tiene ciertas habilidades con las que pretende ayudar a Jean para recuperarse y que requiere llevar un tratamiento terapéutico más largo para entrenarla a controlar sus habilidades. Una vez recuperada, cierta noche Jean se encontraba charlando con su padre John y preparándose para dormir, cuando vieron una estrella fugaz por la ventana de su habitación, y Jean pensó que sería una señal que todo estaría bien. Sin embargo, sin ellos saberlo, tal estrella en realidad era Rachel Summers, una mutante del futuro que viajó al pasado para evitar que Madame Sanctity, otra mutante de su era, alterara el futuro, y luchó con ella asegurándose que las cosas sucedieran como debían suceder en el pasado. Esta Rachel Summers era una hija que Jean Grey tendría en un posible futuro, pero de ella hablaremos en otro momento. Charles comienza a entrenar a Jean en el uso de sus poderes, y Jean lleva muy buen progreso, aprendiendo a controlar poco a poco sus habilidades a pequeña escala, especialmente la de telequinesis, por lo que técnicamente Jean se convierte en la primera estudiante de Charles, aunque aún no existían los X-Men.
En esta etapa, Charles le recomienda a Jean llevar un diario personal, donde pudiera registrar su progreso en su entrenamiento, y ella lleva este diario durante años como cualquier chica de su edad, enfocándose no solo en su entrenamiento, sino también en sus sentimientos y pensamientos. En cierta ocasión, Charles decide llevar a la niña a un centro comercial para poner a prueba el control de sus habilidades telepáticas. Pero al estar rodeada de tanta gente, Jean pierde la concentración y entra en contacto con las mentes de todas las personas, y la multitud de voces en su cabeza causan en ella un episodio de estrés, lo que provoca que Jean pierda el control de sus poderes, haciendo que todas las cosas y personas en el lugar leviten telequinéticamente sin control. Charles logra calmar mentalmente a Jean y ayudarle a recuperar el control, depositando en el suelo a la horrorizada multitud, por lo que Charles comprende que aún era muy pronto para exponer a Jean a esta prueba y se vio obligado a borrar todo el episodio de la mente de las personas y así evitar que se difundiera el pánico. Después, ya en su casa, Charles le cuenta a su familia sobre lo sucedido y les explica también que el límite de los poderes de Jean está más allá de la capacidad de ella, por lo que para evitar que pudiera ser un peligro para ella y los demás, sería necesario ponerle bloqueos mentales para que no pueda acceder a su poder, mismos bloqueos que se retirarían cuando Jean sea mayor y tuviera un entrenamiento avanzado para controlar por completo sus habilidades. Esto no le agradó del todo a sus padres en un inicio, quienes querían que Jean se curara, pero Charles les explica que estos poderes no son una enfermedad, sino que Jean los tendría por siempre, y era mejor que estuviera entrenada, por lo que ellos comprendieron los riesgos y aceptaron. Charles entonces, en colaboración con Jean, accede a su mente y logra ayudarle a construir los bloqueos mentales necesarios para acceder al total de sus poderes, logrando así que Jean pudiera llevar una vida normal. Durante esta etapa, Charles está trabajando sobre una máquina que le ayudaría a expandir sus poderes mentales, para entrar en contacto con las mentes de más mutantes, con la intención de ayudar a más gente. Y aprovechando el avance de Jean en el control de sus habilidades, se ayuda de ella utilizando sus patrones mentales para calibrar la máquina que después llamaría Cerebro, aunque la colega del profesor, la doctora Moira McTaggart, no está completamente de acuerdo con que Charles use a la niña para esto. En una de estas sesiones en que Jean está calibrando Cerebro con el profesor Javier, accidentalmente capta una señal mental de alguien y se conecta mentalmente con Scott Summers, un niño huérfano que estaba atravesando una etapa de duelo y su sufrimiento llegó hasta Jean, quien a pesar de no conocerlo crea un enlace psíquico con él y a partir de entonces tuvieron un vínculo mental muy estrecho. Aproximadamente en algún momento durante esta etapa de su entrenamiento, el cuerpo de Jean es poseído por una versión futura de sí misma que ha sido enviada ahí por Prosh, una inteligencia artificial del futuro, para alguna misión especial desconocida, y ella se encuentra con un joven Robert Drake, mucho tiempo antes que ambos se conocieran como parte del equipo de X-Men, pues ambos, junto con Mystique, Sapo y Juggernaut, eran parte de esta misión en el tiempo. Ni Jean ni Bobby tendrían recuerdos de este evento, pero en otra ocasión les contaré con detalle esta interesante aventura. Algunos años después de ayudar a Jean a recuperarse y entrenarla en sus habilidades de forma constante, sus padres le agradecen a Charles por todo el progreso logrado y el bien que ha hecho por su hija. Y Charles les cuenta que está iniciando una nueva escuela para jóvenes dotados como ella, y les propone que le permitan asistir para continuar su entrenamiento. En un principio, su hermana Sarah no estaba muy de acuerdo que su hermana menor fuera alejada de su lado, pero tras conversarlo juntas, Jean le promete que estará bien y que es lo que ella quiere, y Sarah termina aceptándolo, despidiéndose con un emotivo abrazo. Entonces llega el día que Jean Grey se despide de sus padres y emprende el camino para integrarse a la escuela para jóvenes dotados del profesor Javier. Cuando llega a la mansión, conoce a un joven tímido y delgado llamado Scott Summers, al que reconoce de inmediato porque recuerda que fue el chico con quien algunos años antes tendría un enlace mental, cuando ayudaba al profesor a calibrar la máquina Cerebro, y desde ese momento quedó ilusionada por él. Y así es, amigos, como Jean Grey llegó a ser la última integrante del equipo de héroes mutantes conocidos como los X-Men, bajo el nombre clave de Marvel Gear, y junto con Cíclope, Iceman, Ángel y Bestia, vivirían un sinnúmero de aventuras y formarían entrañables lazos entre ellos como una gran familia, bajo la tutela del profesor Javier. En el siguiente video conoceremos el cuarto de peligro,
que es el sitio donde los X-Men entrenan para poner a prueba sus habilidades. También veremos cómo se crean las dinámicas entre los integrantes del equipo y por fin veremos la primera misión a la que se enfrentarán juntos, la amenaza del mutante terrorista Magneto, y que será su prueba de fuego. No se lo pierdan. Por el momento les agradezco por haber llegado hasta el final de este video, espero que les haya gustado y no se olviden de dejar su like y suscribirse a la Enciclopedia Mutante. También los invito a que sigan participando en la caja de comentarios con sus dudas o aportando información adicional, y les agradezco enormemente sus mensajes. Realmente me motivan a continuar haciendo estos videos. Muchas gracias y hasta luego.